Y cambiamos totalmente, Alexandra. Nos vamos a hablar de psicología. Sí, nos vamos a la Facultad de Psicología. Vamos a hablar de algunas investigaciones que se llevan adelante en el Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, uno de los 5 institutos de esta facultad. Bueno, dentro de este instituto vamos a hablar del programa Cognición. Allí se estudian desde el punto de vista psicológico el lenguaje, el juego, el aprendizaje, la cultura. Estuvimos hablando con la profesora adjunta Karen Moreira. Ella nos explicaba que el núcleo de su trabajo es sobre todo lo que es el desarrollo cognitivo y el aprendizaje en niños que pasan de educación inicial a primaria. Y bueno, nos va a contar algunos conceptos para abordar de estos temas desde la psicología y las principales líneas de investigación que realizan allí. Lo vemos. En el Instituto de Fundamentos y Métodos yo coordino un equipo que trabaja interesado en temas de juego, lenguaje, cultura y cognición, ¿sí? Y trabajamos básicamente en el estudio de cómo las experiencias sociales tempranas impactan en el desarrollo de distintas habilidades. Particularmente nosotros nos enfocamos en el desarrollo de las funciones ejecutivas y de las habilidades narrativas. Las funciones ejecutivas son, de algún modo, las que nos permiten llevar una vida, digamos, productiva, organizada. Básicamente son funciones que las necesitamos siempre que tenemos que resolver problemas que no habíamos previsto. Siempre que estamos ante situaciones nuevas, ante situaciones que son cambiantes, ¿sí? Cuando necesitamos planificar nuestra actividad, cuando necesitamos aprender cosas que no sabíamos, cuando necesitamos regular nuestros impulsos, por ejemplo, no responder lo primero que se nos viene a la cabeza, o cuando necesitamos resistir tentaciones. Las habilidades narrativas están muy relacionadas con las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad una de las formas que tenemos de entender nuestra experiencia en el mundo es contando, ¿sí? Básicamente nosotros cuando narramos cuando nos encontramos con eventos, ¿sí? Que nos resultan difíciles de entender, cuando tenemos que explicar la conducta de otras personas, y sirven básicamente para dar sentido a la experiencia. Y obviamente cuando nosotros hablamos de construir una narrativa, necesitamos planificar, necesitamos organizar nuestro discurso, necesitamos tener en cuenta, por ejemplo, qué es lo que sabe la persona a la que le estamos contando algo. Tanto las funciones ejecutivas como las habilidades narrativas se desarrollan mucho en la primera infancia. Particularmente en el periodo que va entre los 3 y los 6, 7 años, tenemos un empuje muy grande de ambas habilidades, ¿sí? Y por lo tanto a lo que a nosotros nos interesa es estudiar cómo se relacionan esas habilidades entre sí. Una de las acciones de investigación y de extensión que realizamos habitualmente tiene que ver con investigar el papel de actividades que los niños desarrollan en distintos contextos, como por ejemplo el juego, ¿sí? El juego es una actividad que de hecho está definido como la actividad que organiza la vida de los niños, particularmente en la etapa 3 a 6, ¿sí? Y básicamente el juego está presente tanto en los contextos cotidianos, es decir, si el juego es por definición una actividad que también supone funciones ejecutivas y también supone habilidades narrativas, porque cuando jugamos en realidad construimos historias y construimos un mundo imaginario. Entonces, como parte de ese proceso, nosotros trabajamos en el desarrollo de habilidades narrativas y funciones ejecutivas a través del juego en niños que crecen en contextos de pobreza, ¿sí? Básicamente partimos de la base de que la estimulación de ese tipo de actividades puede tener impactos interesantes, entre otras cosas, porque se liga a una experiencia que los niños tienen en muchos contextos, en el contexto de la escuela, pero también en el contexto de su casa. Es fundamental, si bien las herramientas que la psicología le aporta a la pedagogía son relativamente permanentes o hay un flujo de ida y vuelta, pero en realidad es como que está todo también por hacerse, Alexandra, ¿no? Y sobre todo viendo los distintos contextos. Sí, bueno, Karen nos contaba de varios proyectos de investigación que se enmarcan en un proyecto general que se llama Cururú.
Y bueno, ella nos contaba que tienen un fondo Clemente Estable, donde estudian el desarrollo también y de las funciones ejecutivas y las habilidades narrativas en niños de 4, 5 y 6 años, y también van a estudiar de niños de 5, 6 y 7 años, o sea, cómo continúa ese desarrollo. Esto va a ser en niños en sectores medios, este proyecto está transcurriendo. También un proyecto de juego y desarrollo de las funciones ejecutivas y de alfabetización emergente. Nos contaba Karen también que una de las preocupaciones que tienen en la aplicación de estas investigaciones es un poco mirar la evaluación de las funciones ejecutivas, que lo escuchábamos bien cómo lo explicaba, en contextos de vulnerabilidad y su relación con la escolarización formal. Nos decía que no está bien, de alguna manera, medir el desarrollo de niñas y niños siempre con los mismos estándares, como por ejemplo la lectura y la escritura. Y bueno, nos explicaba que lo ideal es medirlo justamente en su contexto, en el contexto que rodea a ese niño y a esa niña. Y bueno, nos explica un poco esta nueva visión, que es relativamente nueva a nivel científico, de investigación científica en estos aspectos. Lo vemos en la segunda parte del informe. Uno de los temas que me preocupa, digamos, tiene que ver con el desarrollo cognitivo, social, etcétera, en situaciones de pobreza. Básicamente porque nuestra educación, por ejemplo, tiene un desafío bastante importante. O sea, tenemos grandes sectores, particularmente la pobreza está, digamos, alojada esencialmente en la infancia. Sabemos en realidad que las trayectorias escolares de los niños que crecen en contextos de pobreza suelen ser trayectorias educativas más cortas, y tal vez eso tenga algo que ver con cómo está estructurada la vida social en la escuela. Entonces nos interesa, por una parte, cómo sus experiencias sociales impactan en su relacionamiento con la escuela, pero también cómo las prácticas que se dan en el entorno de las escuelas inciden en que permanezcan, tengan niveles de logro, etcétera, asociados a su condición social. Y el patrón que usamos para medir habitualmente el desarrollo tiene que ver con la experiencia de los sectores medios. Y claramente, estos niños tienen otro tipo de experiencia social, de la que sabemos muy poco. Entonces, en el desarrollo cognitivo no hay vacío, es decir, uno no puede no tener experiencia, uno siempre tiene experiencia. La pregunta es en qué medida esa experiencia que tenemos se relaciona con lo que después pasa en otros espacios donde también se produce el desarrollo, como en la escuela. Ahora, cuando yo evalúo el desarrollo, ¿tengo que considerar solamente las prácticas que favorecen, ¿sí?, la lectura y la escritura? Sin duda, en la escuela estamos enfrentados al desafío de aprender a leer y escribir. Pero, por ejemplo, trabajábamos en una escuela en la que un niño tenía muchísimos conocimientos sobre pesca. Nos contaba cómo, o sea, en su casa no había libros, no pasaba nada de esto que estamos hablando como prácticas que estimulan la adquisición de la lectura y la escritura tempranamente. Pero tenía un montón de conocimientos que no acceden habitualmente a la escuela, que podrían ser empleados para estructurar los procesos de interacción y de enseñanza. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida, si nosotros tenemos un acercamiento más fino, una descripción más densa de cuáles son las situaciones que enfrentan estos niños, donde tienen que perseguir objetivos, donde tienen que sortear obstáculos, qué tipo de obstáculos tienen que sortear, cómo lo hacen? Entonces capaz que podemos tener una descripción menos sesgada y menos normatizadora de qué es el desarrollo cognitivo. El problema es que el mensaje que transmitimos, por ejemplo, cuando decimos cosas como los 3.000 primeros días de la vida son muy importantes, yo estoy absolutamente de acuerdo con que son extremadamente importantes, con que tenemos que favorecer en realidad ciertos procesos, por supuesto. Es claro que eso tiene que suceder. Ahora, la pregunta es, cuando socialmente generamos condiciones que no habilitan ese proceso para todos los sujetos, tenemos un problema. Y el primer problema que tenemos es que si evaluamos como vara de medida con la experiencia de un único grupo social, en realidad no estamos teniendo una perspectiva real sobre el proceso de desarrollo, sino sobre cómo el proceso de desarrollo de esos niños se diferencia, y casualmente los investigadores
vienen habitualmente de sectores medio y alto. Entonces, proponen cosas o proponen tareas, digamos, que en realidad sintonizan mucho con lo que es su propia experiencia cultural. Pero volvemos a lo mismo que cuando llegamos a la mitad del informe, Alexandra, ¿no? La necesidad de generar este tipo de insumos para, en definitiva, que es lo que todos queremos, bueno, que el sistema educativo, que la educación llegue a dar las herramientas necesarias. En este caso hablamos de capacidades ejecutivas, pero tiene que ver con contexto, con edades, con lo que pasa dentro del sistema educativo, lo que pasa en la casa, en el barrio o en la familia. Hay demasiadas cosas que hay que tener en cuenta. Claro, como decía Karen, que mismo la ciencia para analizar estas cosas lo hace siempre desde su propia rango social, ¿no? O sea, que hay que como ampliar la mirada para poder mejorar todas estas cuestiones. Empatía, a veces, Exacto. ¿no? O pararse un poco en el lugar del otro y poder visualizar la manera experimental de reproducir las condiciones completas y no una parte, ni más ni menos. Exactamente. Daniela, Alexandra, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que La viene. próxima. Hacemos una pausa. A la vuelta vamos a conocer una investigación de un científico uruguayo que tiene que ver con el tratamiento de una enfermedad muy compleja, una enfermedad rara que afecta los capilares del sistema circulatorio y que hasta ahora no tiene cura. Volvemos con eso enseguida.